Cuando hablamos de restaurar, siempre pensamos en que algo se ha dañado. Y yo creo que alguien dijo que era más fácil comenzar de nuevo que reparar las cosas que se han dañado. Lleva un trabajo muy fuerte la restauración. Pero en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, la Biblia dice que Dios restaura todas las cosas. Así que para nosotros es más fácil empezar de nuevo. Pero a veces podemos también equivocarnos en el empezar de nuevo. Por ejemplo, si uno lleva ya 15 o 20 años de casado y las cosas no andan bien, entonces uno dice, esto como que es mejor empezar de nuevo. Cada quien agarre su camino y empezamos de nuevo. Esa no es una buena salida, esa no es una buena opción. Así que en esos casos es mejor restaurar. Y vamos a ver que hay que reparar acá, que hay que arreglar, que hay que buscar acá cómo sanar, cómo perdonamos, cómo nos ayudamos. Igual que en la familia, de repente uno dice, bueno, mire, esto aquí en esta casa está que no se soporta, no nos entendemos, esto no tiene solución. Aquí lo mejor es empezar de nuevo todo. Cada quien agarre lo suyo y cada quien no, tampoco. Ahí no funciona el empezar de nuevo. Ahí funciona vamos a restaurar. Vamos a ver qué parte tengo yo responsabilidad y qué parte tienes tu responsabilidad. Y vamos a ver cómo arreglamos este asunto con la ayuda del Señor. Amén. La semana pasada les hablé acerca de restaurar, de alguna manera restaurar nuestra pasión por Dios. Les hablé de 4 niveles y le hacía mención del primer nivel cuando hablaba de Gilgal, que tiene que ver con el nivel de ser curados, ser sanados. Luego hablé del nivel de Betel, es un lugar para restaurar nuestra relación con Dios. Después expliqué acerca de restaurar lo que es nuestra confianza en Dios para enfrentar los gigantes que tenemos por delante. Y finalmente hablé acerca de lo que era el último lugar donde fueron, que fue el Jordán. Era un lugar de ser bautizados en aquello que tú necesitas para poder seguir adelante. Y hoy quiero que conversemos acerca de restaurar las cosas sencillas. Vamos a decirlo juntos. Restaurar las cosas sencillas. Lo primero, lo fundamento, aquellas cosas que el miércoles prediqué algo parecido a esto, pero es aquello que te hizo cuando comenzaste la vida cristiana o cuando comenzaste tu relación. Eso que era tan sencillo, que no era tan complicado y que con el transcurrir del tiempo lo hemos hecho complejo. Algunas personas lo llaman simple. Yo preferiría llamarlo hoy sencillo. Cuando hablo de sencillo no quiero decir que sea fácil. Quiero decir que es menos complejo. Menos complejo. Hay algunas cosas que nosotros podemos revisar de la vida de pareja, familia, hogar, matrimonio, trabajo y sobre todo de nuestra relación con Dios, que es sencillo, pero que lo hemos complicado en el transcurrir del tiempo. Quiero hablarles entonces de esas cosas. En el libro de Hechos vamos a mirar una iglesia que comenzó siendo muy pequeña, y cuando comenzaron no habían tantas cosas que complicaran la vida. No había tecnología, no había nada de lo que tenemos hoy. Era una iglesia, yo no la llamo iglesia primitiva, no me gusta ese término, pero sí lo llamo la iglesia, la primera iglesia o la iglesia apostólica. La iglesia que comenzó su inicio, que comenzó y que inicialmente cuando inició esta iglesia era una iglesia muy sencilla, muy sencilla. Entonces, yo no sé si usted se ha dado cuenta que a veces en el hogar o en la familia nosotros complicamos las cosas. Pero vamos a mirar lo que dice Hechos capítulo 2 en los versos número 37 y 38. Dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo: sed salvo de esta generación perversa. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados,
y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y aquí vienen las 4 cosas sencillas. Primero, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Vamos a decirlo juntos. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hay 4 cosas muy básicas que vamos a aplicar en esta semana, en la casa, en la familia, en el hogar, en la iglesia y en nuestras vidas. La perseverancia en la doctrina. En la medida que avanzan las cosas, yo veo que cada día surgen nuevas creencias y llega un punto en que la gente dice: ya yo no creo en nada, porque de repente usted enciende un canal de televisión y aparece algo de esoterismo, enciende un canal de televisión y aparece algo de cristiano pero con otra fundamentación. Es decir, hay un sincretismo y una complejidad de tantas creencias que usted llega a un punto en que la gente dice: bueno, prefiero no creer en nada, pues. Me quedo en mi casa, yo mismo me pastoreo, yo mismo me cuido, yo mismo, yo mismo. Y puede caer en un error porque no fue la intención del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el norte? El norte para la iglesia es perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y si uno se pregunta, o si usted se pregunta, ¿cuál era la doctrina de los apóstoles? Era muy sencilla. La iglesia cuadrangular lo ha resumido en 4 cosas: en creer que Jesucristo murió, creer que Jesucristo resucitó y creer que Jesucristo viene por nosotros otra vez. Es muy sencilla, la doctrina apostólica no es tan complicada. Digo que la iglesia cuadrangular lo ha resumido en 4 cosas. Lo ha resumido en que nosotros creemos que Jesucristo nos salva, creemos que Jesucristo nos sana, creemos que Jesucristo nos bautiza y creemos que Jesucristo viene de nuevo por nosotros. Entonces, toda la complejidad ha sido resumida en esas 4 creencias básicas: creer firmemente y morir creyendo que Jesucristo murió por nosotros. Es decir, van a aparecer muchas creencias hoy día, las distintas formas en que a la iglesia que usted vaya y al país que vaya, de repente usted va a conseguir una divergencia de creencia. Pero quiero animarte que aunque visites la iglesia más grande del mundo o la más pequeña, tu punto de partida para saber que estás en el camino correcto es volver a lo básico, y es a la doctrina de los apóstoles, a la creencia sencilla de un Cristo que murió por nosotros, de un Cristo que nos salva, que nos perdona, y un Cristo que viene por nosotros. Y eso es sencillo. Amén. Alguien dice amén. Ahora, de ahí en adelante hay muchas más doctrinas, pero lo básico y esencial que usted debe conocer es que los apóstoles no complicaron la vida. De hecho, en el Antiguo Testamento Dios le dio a Moisés 10 mandamientos, pero los fariseos y los doctores de la ley y los escribas sacaron 613 mandamientos de los 10. Imagínense, los expertos en la ley judía, de los 10 mandamientos sacaron 613. Y esa composición, llega un momento en que la gente no hallaba no podían hacer nada, porque Dios dijo 10 nada más y los expertos de la ley sacaron 613. Entonces, lo sencillo que Dios había hecho, 10 cositas: no matarás, no hurtarás, no codiciarás, no robarás, guardarás el día de reposo para santificarlo, honrarás a tu padre y a tu madre. 10 cosas. Los demás lo complicaron tanto. Entonces, en una oportunidad para preguntarle al Señor Jesús y para tentarlo, le dijeron: Señor Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Para tentarlo. Y él dijo: hay nada más 2. ¿Cuál? Amar al Señor Jesucristo sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Miren ustedes, de 10 mandamientos a 613, y Jesús los simplificó ¿a cuántos? A 2. ¿Cómo se llama eso? Algunos autores lo llaman una vida simple. Yo quisiera llamarlo una vida sencilla, una vida práctica. Yo quiero animar a la iglesia y a la familia hoy que nos volvamos a los principios y restauremos las cosas básicas.
Restauremos sobre todo una pasión por creer que Jesucristo murió por nosotros. ¿Alguien puede decir amén? Cuando digo esto es porque puedes tener la tendencia, por los movimientos políticos que hay en el mundo, a creer que alguien murió por ti, a darle más importancia a otra persona que a la esencia de la fe cristiana, de que quien murió por ti, por mí, fue el Señor Jesucristo. Alabamos al Señor. Entonces ellos perseveraban en la doctrina, Y yo compartí en la carta de Apocalipsis el miércoles que una de las características de la iglesia de Éfeso era que fueron perseverantes. Y Dios conoce tu perseverancia. Es decir, debemos de darnos a conocer en nuestra familia, en la iglesia y en el mundo, no porque creamos en tantas cosas, en 1000 cosas, sino por lo menos porque creamos al menos en la primera y más esencial: Jesucristo murió por mis pecados, Jesucristo me salvó, me perdonó, murió y resucitó y vuelve por nosotros. Amén. Y Cristo tiene el poder para sanarnos. A veces no vemos la sanidad, pero creemos en eso y seguimos creyendo, y en algún momento ocurrirá. Démosle palmas al Señor y alabanzas a Dios. Los apóstoles creían en la muerte y en la resurrección de Cristo. Pedro, cuando le preguntan ¿qué hacemos?, él responde en Hechos 2:38: arrepiéntense y bautícense en el nombre de Cristo para perdón de pecado y para que reciban el Espíritu Santo. No les complicó la vida, solo le digo arrepiéntense. ¿Qué es lo que garantiza que la iglesia sea distinta de un club? Que la iglesia sea distinta de un club cualquiera, de una empresa cualquiera. ¿Qué caracteriza a la iglesia? Que las personas experimentemos un verdadero arrepentimiento. ¿Alguien puede decir amén? Y la palabra arrepentimiento es un cambio de forma, es un cambio de estilo de vida. Nunca más volvemos a ser los mismos, nunca más. No significa que no tengamos problemas, significa que nunca más volvemos a la antigua vida, a la antigua manera de pecar. La palabra, Pedro le dijo: ustedes no tienen que hacer tantas cosas, simplemente arrepiéntense. En otras palabras, ese estilo de vida tiene que cambiar. Pero quiero decirles algo: el arrepentimiento es una obra del Espíritu Santo en nosotros, y la regeneración es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Nadie puede hacerla por sí solo o por su propia cuenta, arrepentirse y cambiar de vida. Hoy quiero cambiar de vida y ya. Eso no lo puedes hacer a menos que el Espíritu Santo opere en ti y te transforme y te cambie y me cambie a mí. Por eso hoy aplaudimos a Dios por lo que Él ha hecho con ustedes y ha hecho con nosotros. Amén. La segunda cosa es la comunión unos con otros. Yo creo, hermanos queridos, que en la medida que las iglesias crecen, en la medida que los países crecen, como China, como Venezuela, en la medida que la situación se vuelve más complicada, se pierde la comunión. Se pierde la comunión. Ya es imposible que haya... y me llamó la atención de alguien que leí esta semana de lo fácil que es tener amigos en el Facebook. Entonces alguien te pide: agrégame como amigo, y tú lo agregas como amigo. Yo lo agrego como amigo sin saber quién es. Ni sabes quién es. ¿Realmente es un amigo? No es un amigo. Pues, quizás en mi cuenta de Facebook hayan 3.500 personas agregadas. ¿Son mis amigos? ¿No? Puedo contar con los dedos de la mano quiénes son mis amigos. Eso se ha perdido. Por eso yo quiero hoy que volvamos al principio, a restaurar lo básico. ¿Cuál es lo básico? La doctrina es sencilla. Nosotros morir y creer que Cristo murió por nosotros, nos salvó, nos perdonó, que nos perdona, que su sangre preciosa nos perdona. Mire, así usted no crea en más nada. Si a usted le dice: mire, la salvación se pierde, no se pierde. ¿Cuándo va a ser la última batalla? ¿Se va a llamar Magedón? ¿Cómo se va a llamar? ¿Va a ser en el valle de Megiddo? ¿Dónde va a ser? ¿Cuántas trompetas van a haber? Así usted no sepa cuántas trompetas, cuántos sellos van a haber. No, esta gente no sabía mucho de eso. Pero esta gente sabía que Cristo había venido
había muerto por ellos, los había perdonado, los había salvado y eran distintos. La iglesia del primer siglo era diferente a todas. Tanto fue así, para que ustedes sepan, que impresionó al mundo que había en ese tiempo, que inclusive a Roma fue conmocionada por el impacto de la iglesia, que ni siquiera se llamaba iglesia, se llamaban los del camino. Se conocían como los del camino. Y fue en Antioquía cuando por primera vez los llamaron cristianos. No se conocían como cristianos. De hecho, en la Biblia solamente hay una o dos menciones a la palabra cristianos, porque ese fue un nombre que se dio una o dos veces. La palabra que más se repite en el Nuevo Testamento, como se llamaba la gente de ese tiempo a la iglesia, era discípulos. Discípulos. ¿Y cuál es la diferencia? Una persona cristiana puede decir, bueno, yo soy cristiano, yo voy a la Cuadrangular, o yo voy a Luz y Vida, o yo voy al Verbo de Dios, o voy a la Católica, la Milagrosa ahí en el Limón, y yo soy cristiano. ¿Por qué soy cristiano? Bueno, porque creo en Cristo y tal, y la cosa. Entonces, ok, eso no dice nada. Eso no dice nada. Entonces, por eso en la Biblia se consigue una o dos veces que aparece la palabra cristianos. Pero en todas partes Jesús no dijo, vayan y hagan cristianos. Vayan y hagan discípulos. La pregunta no es si tú eres cristiano, la pregunta es si tú eres un discípulo. ¿Y cuál es la diferencia entre un cristiano y un discípulo? Es que un cristiano, ya dije que es un nominal, por herencia, por transferencia, por conveniencia. Pero un discípulo es un aprendiz, es alguien que tiene un maestro y es alguien que hace lo que su maestro le enseña y obedece las instrucciones de su maestro. Así que para que tú seas discípulo hay otras exigencias. Yo no puedo ser discípulo y hacer lo que yo quiero. Mi maestro es el que nos va a enseñar, el Señor Jesús. Hay una diferencia enorme. Consigan en el Nuevo Testamento, todas las veces que consiguen lo llamaban discípulos. Y los discípulos, y a un grupo selecto llamó apóstoles. La comunión. Practiquemos la comunión. Creo que necesitamos fomentar eso en esta iglesia más. Y aún cuando el tiempo se vuelva más complejo. Más. De ahí que las iglesias que podrán sobrevivir y las familias son aquellas iglesias que tienen estructuras firmes pero flexibles al mismo tiempo, y que hemos adoptado en los trabajos con los grupos pequeños. Usted necesita ubicarse en un grupo pequeño en la semana. Usted necesita ubicar una célula en la semana. Usted lo necesita, yo lo necesito. Usted lo necesita, usted necesita reunirse. Le voy a explicar por qué. La razón por la que existen los grupos pequeños en la iglesia, una célula donde 5 hermanos se reúnen con un líder y hay una estructura que sigue un lineamiento, la razón es sencilla, porque ese fue el modelo que el Señor Jesús implementó. Por una razón, porque cuando el Señor Jesús estaba, no habían templo, solo habían un templo y habían sinagogas, pero no eran así. No eran así. Entonces, ¿dónde se reunía la gente para aprender de Dios? Se reunían en las casas. En China hay 2 tipos de iglesia. Está la iglesia de triple autonomía, que es la iglesia oficial del gobierno, donde el gobierno coloca a los pastores y el gobierno dicta lo que ellos van a predicar y van a hacer. Y la iglesia perseguida, o la iglesia de las casas. Y esa es la iglesia que funciona en puras casas en China. Usted necesita, entonces, la iglesia necesita reunirse fielmente en la semana para tener comunión con otros hermanos. Saber cómo están. Ante una eventualidad que viva el mundo, que vivamos, no sabremos cómo están los hermanos, al menos que podamos tener grupos pequeños. La hermana McPherson, que comenzó la iglesia cuadrangular en Los Ángeles, es impresionante. Por allá por el año 1926, 27, 20, por ahí, había ocurrido un terremoto y estaba la ciudad de Los Ángeles en una crisis tremenda. Y algo que me llamó la atención de la hermana McPherson es que ella activó un sistema de grupos pequeños en la ciudad de Los Ángeles que eran más rápido que el sistema que tenía el gobierno para atender las necesidades. Porque no había email, no había teléfono, no había nada. Habían unos sistemas de comunicación, pero muy, muy lentos todavía, muy lentos. Entonces la hermana McPherson tenía organizada la ciudad de Los Ángeles
pues, como decirlo, como lo tenemos quizás nosotros, en zonas, en coordinadores, en líderes de red, en grupos pequeños, y cuando en alguna localidad pasaba algún evento, algo pasaba, inmediatamente la comunicación llegaba a la oficina de la hermana McPherson y ellos activaban rápido y atendían la necesidad. Llegaban más rápido la ayuda de la iglesia cuadrangular de Los Ángeles a esa casa que la asistencia que venía del gobierno. Usted necesita pertenecer a un grupo pequeño para tener comunión, porque yo lo veo a ustedes cada 8 días. Usted me ve a mí quizás cada 8 días, pero usted ve a su líder y usted ve a las personas que están con usted, a 3 o 4 o 5, los ve en la semana. Y algunos de ustedes yo no los veo los miércoles, por muchas razones. Ahora, no es que ustedes necesiten verme a mí o yo verlos a ustedes, pero quiero que mires para acá, dígale, es una necesidad. Pero hágalo con ganas, diga, es una necesidad tener comunión. Si no, el mundo va a caer en una soledad terrible. Hay una necesidad y por eso dicen, volvamos a restaurarlo primero, comunión unos con otros. Y la palabra comunión es una unión común. Es tener comunión, poder comer juntos, poder compartir juntos, poder orar juntos, poder ayudarnos juntos. Tener 2 o 3 o 4 hermanos que nos reunimos en la semana con un líder y comemos juntos, oramos juntos, compartimos, nos ayudamos. Quiero decirte que no es suficiente la gasolina de domingo a domingo. No te aguanta la gasolina. No te aguantan. Mire, y los carros que están saliendo hoy nuevos consumen más gasolina. No te aguanta. Necesitamos con urgencia la iglesia y la familia tener más comunión. Alguien puede decir amén. Y me impresiona la frase de Jesús cuando dijo, mi familia son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Usted está sentado al lado de alguien que es su familia, ¿lo conoce? ¿Conoces al que está sentado a su lado? ¿Cuántas personas ha conocido de la iglesia en este año? Ah, pastor, nada más 1 o 2, porque bueno, usted sabe, yo no quiero animarte a que vuelvas hoy a lo básico, a lo sencillo, a la comunión. Volvamos a la comunión. Alguien puede decir aleluya. Volvemos a la comunión, hermano, a conocernos entre nosotros, a compartir entre nosotros, a ayudarnos entre nosotros, a tener las cosas en común. Gracias al Señor, pues hay medios de comunicación para estar mucho más activos, pero hace falta trascender a eso. La comunión es algo como esto. Cuando Pedro y Juan caen presos en Hechos 4, la iglesia hubiese podido decir, a mí qué me importa que caigan presos Pedro y Juan, ¿verdad? Son ellos. A la larga, lo que me importa a mí es mi familia y nada más. El yoísmo, el egoísmo. Mira lo que hacen en Hechos 4 cuando ellos caen presos. Dice que lo colocaron en libertad y vinieron a los suyos. ¿A quiénes vinieron? Hechos capítulo 4, versículo 21. Pedro y Juan están presos en la cárcel por la predicación del evangelio, y cuando los ponen en libertad, ¿a quiénes vinieron? Pregunto, ¿qué dice la Biblia? Vinieron a los suyos. ¿Y quiénes eran los suyos? ¿Su mamá, su papá, sus hermanos? No, vinieron fue ¿a quién? A la iglesia. Podemos dar palmas al Señor, alabanzas a Dios. Quiero que restaures hoy la confianza con tus hermanos, con tus líderes. Y hay una palabra que me ha estado llegando al corazón, y es que entendamos la vulnerabilidad del ser humano. El ser humano es vulnerable. Usted es vulnerable. Usted es vulnerable. Todos somos vulnerables y nos necesitamos unos a otros. Por eso dice, vinieron a los suyos. Hermanos queridos, quiero animarlos a volver a este principio donde usted se sienta con más confianza en contarle a sus hermanos sus luchas, que a contarle a sus compañeros de trabajo que no conocen a Dios y que te van a aconsejar a veces mal. Entonces promueva en su grupo, en su célula o en sus reuniones con los hermanos cristianos, promueva el poder compartir a los suyos.
Juan capítulo 1, versículo 11, ¿qué dice? A lo suyo vino, hablando de Jesús y Israel, y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? Toda la nación de Israel. Así que, hermanos queridos, cuando Pedro y Juan están libres, llegan y le cuentan a los suyos, le contaron todo. A ver, digan conmigo así, le contaron todo. Hay un temor en contar todo. ¿Por qué? ¿Por qué hay un temor en contar todo? Hermano, porque el ser humano, nosotros, yo prediqué una serie sobre las máscaras y nosotros tenemos temor a ser descubiertos. Ser descubiertos. O sea, por ejemplo, si yo le cuento todo a una persona cercana, se decepciona de mí. Y ya no es igual conmigo, ya cambia. Si tú le cuentas todo a alguien, ya cambia. Pero le voy a decir algo, en la iglesia, que yo no llamo iglesia primitiva, sino la iglesia del primer siglo, cuando la gente iba a ser bautizada, era sorprendente cómo se hacían los bautizos. Las personas que iban a ser bautizadas en la iglesia, cuando comenzó la iglesia, pasaban al bautisterio donde iban a ser bautizadas y tenían que confesar públicamente todos sus pecados. Eso era tremendo. ¿Qué les parece? Difícil, ¿verdad? Confesar públicamente todos sus pecados. Pero fue una iglesia que en los primeros 100 años de su historia, hasta el año 300, cuando Constantino llegó al poder, que se corrompió la iglesia, fue una iglesia poderosísima, poderosa. Yo estaba leyendo algo que me llamó la atención y es acá mismo. Dice que cuando ellos vieron el denuedo de Pedro y de Juan, mira, dice Hechos 4:13, cuando la gente de la ley vieron el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, ¿qué quiere decir? Y del vulgo se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Alaban al Señor. Cuando los magistrados y los gobernantes vieron a Pedro y Juan y dijeron, pero estos tipos son unos... Bueno, perdóname, hay algunos estudiosos de la Biblia que dicen que ellos eran unos teólogos, y yo personalmente me aferro a esto literalmente y creo que cuando dice que eran del vulgo y que eran sin letras, es que eran sin letras. Es decir, Pedro era un pescador, no quiero decir que no tenía un tercer grado, no sabía la Torá quizás de memoria, el Pentateuco, pero yo no creo que Pedro era un teólogo como un Gamaliel o un Pablo, no lo era. Era un pescador tosco, como respeto a los pescadores, respeto a ese trabajo, esa profesión tan digna. Quiero decir que era un hombre de trabajo duro. Quizás Juan era un poco más, pero Juan también era un pescador. Y cuando los ven, que son gente sin letra, gente del vulgo, se maravillan y reconocen que han estado con el Señor. Y aquí está la clave, y pueden levantar tu mano al cielo y alaben a Dios conmigo. La clave de la iglesia de este tiempo, de la familia, mi clave, a pesar de todo, hermanos míos, yo he llegado a esa conclusión. Pueden bajar la mano para que no se cansen. Es que no te van a reconocer por tus títulos ni mis títulos. Qué pena con ustedes y conmigo. Qué pena, ¿verdad? Ni por tus logros y mis logros. Qué vergüenza. La manera como reconocen a estos dos hombres es porque habían estado con el Señor Jesús. En otras palabras, se parecían al Señor. Y yo tiemblo ante esta palabra porque le digo, Señor, yo no me parezco tanto a ti. Es más fácil la canción aquella de Juan Gabriel, creo que era, que se parece tanto, No, pero aquí es difícil, aquí no es tan fácil. Por eso Pablo en 1 Corintios 11 dice, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. No es fácil, hermano, porque tenemos luchas todo el tiempo. Ustedes luchan, yo lucho. Yo tengo mis luchas personales difíciles, pero hay aquí hermanos o personas que están luchando con cosas monstruosas, con pecados, están tratando de soltarse de las garras, de vicios, de tantas cosas, están luchando con eso. Están luchando con eso. Ahora, el Señor no busca gente perfecta, busca gente del vulgo, sin letras, y busca doctores, y busca gente letrada, estudiada, como a Pablo. Amén. Pero el punto central acá es que cuando ellos salen, ellos cuentan todo. ¿Sería por lo que no eran estudiados que contaron todo?
Yo he llegado a la conclusión que entre uno más sabe, menos cree. Qué bendito problema es. A mí personalmente, mientras más sabe, la persona menos cree. Ahora, no estoy justificando la negligencia intelectual. Estoy diciendo que entre una persona como que más sabe, más le cuesta creer. Y por eso Jesús dijo, mira, tienen que hacer como un niño, porque los niños creen. Un papá le dice a un niño, voy a pasar buscándote mañana para llevarte al parque. El niño cree que va a pasar buscándolo. Ahora dígale eso a un adolescente. Dígale a su hijo de 18 años, voy a pasar buscándote para llevarte. Este no te va a creer porque ese ya conoce toda la historia de las veces que le ha quedado mal. En cambio el niño sí te cree. Ahora, impresionense con esto. Llegaron y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, léanlo en voz alta y díganlo conmigo. Y ellos, pero pónganle énfasis, diga, y ellos, habiéndolo oído. Aquí hay una gran sabiduría. La capacidad de la comunión tiene que ver con que podamos contar nuestras luchas en los grupos, pero también con la capacidad que en nuestros grupos podamos escuchar. Ellos escucharon lo que ellos estaban diciendo. Hermanos, que no nos escandalice lo que escuchemos. Dice con una vez más fuerte. Que no nos escandalice lo que escuchemos de nuestros hermanos, porque nuestros hermanos tienen luchas. Tienen luchas. Pero cuando pueden contar con ellos, ¿ellos qué hacen? Miren lo que hacen. Verso 24 de 4:24. Alzaron, leamos juntos, alzaron unánime, vamos todos, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Nos saltamos unos versos y leemos, porque verdaderamente se unieron, verso 28, para hacer tu mano. Ahora Señor, verso 29, leámoslo juntos. Ahora Señor, mira sus amenazas. Mira cómo ellos oran por sus líderes. Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen la palabra. Verso 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando oraron, el lugar que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban. ¿Quiénes hablaban? Una pregunta de castellano aquí fácil. ¿Quiénes hablaban? Todos. Todos. No era Pedro y Juan. Todos. Y ahí hay un dilema. Que el gran poder de la iglesia está en creer en lo sencillo, en lo básico. El gran poder de la familia está en creer y practicar la comunión. Pero el gran poder de la iglesia y de la familia está en que todos, digan conmigo, todos, a ver, con más fuerza, todos, hablemos del Señor, hablemos de lo que el Señor ha hecho. Y digan conmigo, y todos a una voz, a ver, mueva su mano, diga, todos unánimes, a una voz, oremos a Dios. Alaban al Señor. Amén. Yo estaba el miércoles en el ayuno, aquí que estamos convocando ayuno los miércoles. Y yo le decía a los hermanos, miren, que es imposible que usted pida permiso en su trabajo al menos una vez al mes para que venga a ayunar. No. Porque con la situación de salud que se ha vivido en este tiempo, muchos han tenido que sacar no un día, 5, 6, 7, hasta 8, 10 y hasta 15 días. Entonces no va a poder usted pedir permiso un día y decir, este miércoles yo voy a ir a la iglesia a ayunar. Voy a pedir permiso a mi jefe con 15, 20 días de Es más, yo sé algo de eso de personal. Yo no quiero hablar mucho de esto para no meterle el pie. Pero yo sé que hay personas que no piden permiso. Sencillamente dicen, falte. No hagan ustedes lo que dicen los mexicanos, con respeto a los mexicanos y a los que ven esta grabación. Es un dicho que se dice, que los mexicanos dicen, es mejor pedir perdón que pedir permiso.
para pasar el muro, la frontera con Estados Unidos. Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Hermanos queridos, entonces, a ustedes les queda difícil de repente pedir un día, pero quiero animarte a que vivamos esto que está aquí. Unánimes, levantaron la voz, unánimes. Levantaron la voz, alzaron la voz a Dios. Todos. Y yo he visto que gente no pide permiso para faltar. A veces mandan un mensaje y el mensaje, a veces el sistema no funciona y llega al segundo día. Y por cualquier razón la gente falta a su trabajo. ¿Qué ocurriría si como familia, nosotros apartamos el día miércoles, por lo menos que ahora lo estamos haciendo, una vez al mes, y usted aparta ese día y viene a este lugar a orar y a buscar a Dios? ¿Qué pasaría? Bueno, con su respuesta me tienen impresionado. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Hermanos, esto es como una historia, parece no creíble, pero esto es verdad. Esto fue lo que hizo la gente de ese tiempo, eso fue lo que hicieron nuestros padres. Y esto es lo que tiene que hacer la familia y la iglesia todavía hoy. Y esto es lo que vamos a tener que hacer en la medida que las cosas avancen como van. Igualito, no ha cambiado nada. Podemos tener pantalla, podemos tener de todo, pero siempre vamos a terminar haciendo lo primero y lo básico. ¿Cuál? Orando. ¿Alguien puede gritar amén? Y cuando no es orando, ayunando. Y cuando no, usted va a tener que apelar, y yo también, ¿a qué? A la Biblia, a leerla. ¿Alguien grita amén? Entonces hagámoslo voluntariamente. Volvamos a lo básico, hermanos queridos, todos a orar. Cuando estemos orando, oren por nosotros, los pastores, oren por los líderes, levanten sus manos al cielo. Mira esta oración tan poderosa que ellos hacen. Señor, mira las amenazas. Mira las amenazas que hay. Hay amenazas en el mundo espiritual. Y concédele a nuestros pastores, a nuestros líderes, que con denuedo hablen la palabra de Dios. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios y milagros. Y que el lugar tiemble cuando terminen de orar. Eso no nos preocupemos, porque eso se encarga el Señor. Es mejor que no tiemble porque nos vamos a asustar. Pero esa es la oración sencilla. Alguien puede dar palmas a Dios, alabanza al Señor. Entonces, vamos a restaurar la doctrina básica, sencilla, creer en un Dios que murió por nosotros, que nos perdonó. Vamos a restaurar la comunión, el orar juntos, los grupos familiares, el buscar dónde congregarse en la semana. Quiero animarte, hermano, mire, quiero animarte a que usted se congregue. Bueno, si usted tiene fuerza, diga amén. Pero con más fuerza, quiero animarte a que te congregues. Porque el no congregarse es una costumbre. Y hay costumbres que no son buenas. Vamos a mirar un texto aquí. Vamos a pasar al tercero. En el partimiento del pan. La tercera manera de nosotros volver a la doctrina, a la comunión, tiene que ver con el compartir. Y yo quiero dar alabanzas al Señor y pedir un aplauso a Dios. Por la respuesta que ha dado la iglesia a través de las cestas de mercado, que semana tras semana, esta semana pasada se enviaron cestas de mercado a familias que estaban enfermas. Familias que tenían una persona enferma con el virus. A través de los líderes, claro, no a todas, pero por lo menos a unas 15 familias se les llegó a su casa cestas de mercado. Entonces, volver a recuperar el compartir el pan. Si usted me mira para acá y yo los miro a ustedes, esto se ha perdido. Sí. Mi madre tenía un dicho que algunas madres de ese tiempo lo decían, las de hoy yo creo que no. Ellas decían: cocinen siempre y dejen una comida para el viajero. En el tiempo de hoy uno dice: el viajero soy yo y me como los 2 platos. Se ha perdido eso, hermanos, por la inseguridad, la desconfianza. ¿Qué tal si superamos esa barrera? ¿Qué tal si lo superamos? Hay desconfianza, hay mucha desconfianza en que si tú me invitas a comer o yo te invito a comer,
Oye, ¿y quién sabe con qué maña viene? O, si me explico, hay mucha desconfianza. Pero hermanos, esta gente no tenía desconfianza. No tenían desconfianza. Y nuestros primeros padres no tenían desconfianza. Claro, usted no va a ser tampoco, ¿cómo se llama? Así, imprudente, o no sé la palabra correcta. Va a ser sabio, usted va a invitar con sabiduría. No va a llevar personas a su casa que usted quizás no conoce. Pero quiero animarlos a partir el pan. Hoy vamos a partir un pedacito del pan, que es el cuerpo de Cristo, la representación del cuerpo de Cristo. Lo vamos a comer todos juntos. Y esto nos debe recordar a nosotros, hermanos, cada vez que tomamos la cena del Señor, nos debe recordar a nosotros que somos una sola familia. Somos una sola familia. Pero quiero animarte a que lo practiquemos en la semana. Compartir el pan. Compartamos algo con alguien, con los de su célula, con sus hermanos en Cristo. No te dé pena hacerlo. Amén. ¿Qué les parece? ¿Podemos hacerlo? Y no es una autoinvitación, porque no es ese nuestro estilo. Pero yo quiero decirle que hace mucho tiempo que a lo mejor usted no invita a sus líderes, a sus pastores, a nadie a su casa a comer, porque le da pena, porque piensan que qué dieta tendrán, qué comerán. Lo mismo que come todo el mundo: espagueti con sardina y cambur cocido. Lo mismo. Nos hemos complicado la vida. Volvamos a eso, hermano. Levanta tu mano, volvamos. Algo más animito, con un poquito más de ánimo, diga: volvamos. Mire, la fama no sirve de mucho. La buena fama sí. Pero quiero animarte a que hoy volvamos a eso sencillo. Volvamos a eso sencillo. Y finalmente, hermanos, hay una cuarta cosa en la que nosotros tenemos que volver. Todos. ¿Cuál es? La oración. Ahora, quiero animarte a que este tipo de oraciones, dice que ellos perseveraban en esas cuatro cosas. ¿En cuál perseveraban? En la doctrina. Porque a veces se pueden cansar. Perseveraban en la comunión, perseveraban en el partir el pan y perseveraban en las oraciones. Lean el verso 46. Perseveraban unánimes, ¿cuántas veces a la semana? Verso 46 del capítulo 2. Perseveraban unánimes todos los domingos. Por favor, lo ponen en pantalla. Hechos 2:46. Perseveraban unánimes cada 8 días, cada 15 días cuando se veían. Cada día. ¿Dónde? En el templo. ¿Y dónde partían el pan? En las casas. ¿Y cómo comían? Juntos. ¿Con qué? Con alegría. ¿Y con qué más? Sencillez de corazón. Verso 47. ¿Y qué más hacían? Chismeaban, hablaban del partido político de su preferencia. ¿Qué hacían? Alababan a Dios y tenían favor con el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Así comenzó la iglesia. Y así tiene que terminar. No ha cambiado. Nosotros la hemos cambiado. Volvamos a eso. Volvamos a lo sencillo, hermano. Volvamos a lo sencillo.